Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? No quería molestar nomás. Está terminando diciembre, estaban terminando el año, está terminando todo. Arranco ¿Querías arrancar vos? El capítulo es el capítulo 96. ¿Seguro? No sé, si no es el 96, tiene que ser uno parecido. Sí, más o menos. 96. Lo importante 96. Lo importante es que vamos a cerrar el año sin llegar al 100. No. Entonces, claro, porque 97, 98. Vamos a tomarnos un merecido descanso en las vacaciones, en el verano, y cuando arranquemos vamos a estar empezando a preparar el episodio 100. A vos, ¿qué te genera los números redondos? A ver, ¿qué es lo que cambia? A ver, el 99, el 101, ¿qué es lo que cambia? Yo para ver si armamos una joda y listo. Era lo eso sí, ¿no? Eso sí podemos hacer. Eso sí podemos hacer una... Depende de lo que diga la comunidad manoamanense, ¿viste? Porque todo bárbaro, ¿viste? Pero quiero saber si la comunidad manoamanense quiere tener un evento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a contar con el respaldo y demás. Pero antes de ese episodio... Para el 2026. En el 2026... antes del episodio 100, tenemos el episodio 96 y tenemos algo que yo vengo esperando hace bastante tiempo. Dale. Pasaron las elecciones. Sí. La previa de las elecciones fue una sucesión caótica, un thriller vinculado con incertidumbre económica, con incertidumbre financiera. Pasaron las elecciones, intervino el señor en la previa, tuvo su efecto electoral, pero la pregunta es, ¿cómo cerró el año y cómo sigue para adelante el efecto electoral sobre la economía? ¿Está todo allanado o no está todo allanado? ¿Cuáles son las luces rojas? ¿Cuáles son las señales en las cuales el gobierno también se puede anclar para mirar un poco más tranquilo lo que viene en los próximos meses? Varias carpetitas, pero voy a empezar por una que sería como un pensamiento lateral y que hace que por ahí el mundo liberal libertario se ponga nervioso y que otros digan, no, bueno, ya no lo sigo escuchando. Es que hubo un shock económico negativo después de las elecciones. Entonces se dice, ¡epa! ¿Qué está diciendo este? ¿Que va a contramano? Puede ser. Entonces voy a hacer primero el contexto previo. El contexto previo, como vos mencionaste, salió Donald Trump, el tío Scotty, que dijo, bueno, ponemos 2.500 millones de dólares si evitamos la disrupción financiera. ¿Podemos subrayar la parte financiera y cambiaria? Sí. Evitamos la disrupción financiera y cambiaria. Incluso hasta llegó a intervenir directamente en la campaña diciendo, bueno, si pierde, yo le saco la mano. Financiera. Financiera, que era plata, eran dólares. ¿Para evitar qué? Evitar una fuerte devaluación, que ahí es donde todos estaban preocupados. Incluso vos hiciste en unos episodios pasados, trajiste un cuadro fenomenal que explica el miedo a una disrupción económica, cambiaria, financiera. ¿Por qué usás la palabra disrupción y no usás quilombo, estallido, corrida? Porque tantos episodios con vos, yo me llevé la lógica de ser prudente con el lenguaje. Y vos, con muchos episodios conmigo, empezaste a tenerlo. Entre vos y el gato entonces tenemos que hacer el equilibrio. Porque si yo digo, esto es un quilombo, y vos agarrás y decís, esto es un desastre. Bueno, entonces... Esto es un carancheo. Claro, dijiste el carancheo, como dijiste en el anterior, en el episodio anterior. Bueno, entonces, esto generaba eso. Fueron 8 puntos. Sí. De acuerdo a esa encuesta, fueron 8 puntos de los 40 que sacó Milei a el miedo a el caos económico. ¿Es caos económico o el caos financiero? Lo que pasa es que el caos financiero, de acuerdo a la historia económica argentina, te lleva al caos económico. Claro. Esto es un punto central para tratar de analizarlo. Yo lo estoy describiendo. No digo que es mejor o peor. Era malo. Intuyo dónde vas. Entonces... ¿Pero qué pasó desde el 27 de octubre? No es que fue hace una semana. Desde el 27 de octubre a la fecha no hay día. Lo que pasa es que no tiene grandes titulares, de cierres de empresas, de despidos, de cierre de turnos, de adelantos de vacaciones, de suspensiones.
Entonces vos decís... Indicadores de baja de consumo. Entonces, ¿es un shock o no es un shock? ¿Por qué digo que es shock después de las elecciones? Porque durante los 2 primeros años hubo situaciones de tensión en la economía real. Estoy hablando. Porque la economía es toda, no es solamente la del dólar. Lo que pasa es que, claro, vuelvo a repetir, por la sucesión, historias de crisis en Argentina, el tema del dólar y la parte financiera pasa a ser como central, lo único. Sí. Para dar una referencia. Sí, no lo único, es lo que uno sabe que si se desordena eso, pero la rueda de las crisis se van a otros planos. Voy a dar al punto que vas es... Evitaste lo financiero, pero no evitaste la crisis económica. ¿Y por qué? Y ahora vamos a explicarlo. Pero para dar una referencia, cualquier país, agarra el que quieras, de Latinoamérica, desarrollado, te dicen, en 2 años, y sigue la tendencia negativa, uno de los sectores más dinámicos, que es la industria, bajó un 10%. En octubre bajó un 2% con respecto a octubre. ¿Qué pensás que serían los titulares en esos países? Hay una crisis. Claro. Hay una crisis, digamos, una crisis de magnitud. No es que se quedan cruzados de brazos, no pasó nada. Bueno, entonces vamos a qué es lo que pasó después de las elecciones. Empezó todo lo que yo te mencioné, toda esa secuencia. ¿Pero por qué? Porque vos tuviste una primera etapa, que esos 2 primeros años, ¿no? Los 2 primeros años en Milei. Y en los 2 primeros años en Milei ¿qué es lo que jugó? Del mismo modo en la sociedad, en el mundo empresarial, es decir, bueno, la expectativa de, bueno, tenés que hacer el ajuste, pero después viene lo mejor. Bueno, viene el ajuste, estamos de acuerdo con los lineamientos y que no esté el peronismo y que van a bajar los impuestos. Y entonces aguantamos. Pero bueno, y también dice, bueno, tenían un problema financiero difícil. Y vino a Estados Unidos y lo salvó y bueno, entonces te va aliviando. Ahora bien, la rentabilidad no mejora. Entonces ganó y al ganar Milei, ¿qué es lo que dijo Milei? Yo sigo todo igual. Todo así. Y va a ir con más profundidad. Entonces el empresario, no todos, digo en términos genéricos, dice, che, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago ahora? Porque está bien, fueron estos 2 primeros años, uno podía pensar, podía llegar a cambiar algo, podía mejorar algo, ahora pero no. ¿Qué es lo que se mantiene? Va a mantener el dólar atrasado, tasas de interés, pese a que bajó, en términos reales sigue siendo elevada. Y entonces, ¿qué hace el empresario? Y bueno, achico el personal. ¿Por qué voy a seguir si no hay perspectiva? El salario pisado, por consiguiente la demanda interna y el mercado interno pisado. Vos lo que decís es, el efecto de la elección es que si la elección hubiese tenido otro resultado y eso suponía que el gobierno tenía que corregir algo, podía esperarse un cambio y uno podía decir, bueno, estoy mal, pero sigo aguantando porque en algún momento va a haber algo, va a haber alguna política, va a haber algo que reactive el consumo interno y se reactive la producción interna. Eso no va a ocurrir. Claro, como se confirma la elección, eso no va a ocurrir. Entonces directamente, en vez de seguir desangrándome 3 meses, 5 meses más, bajo la persiana. Hago la gran Whirlpool. O te convertís en importador. Sí, hago la gran Whirlpool. Claro, tenés costos financieros elevadísimos. Entonces, y no es que va a cambiar. El mercado interno no muestra que vaya a ser dinámico, al revés. Lo que plantean es que el salario va a seguir pisado, incluso de restricciones y de debilitamiento de la organización gremial, aunque muchos de los empresarios la desean. La verdad que eso implica salarios más bajos y puede ser que mejore la rentabilidad, pero no te va a dinamizar el mercado interno y las importaciones. Entonces, uno de los puntos, si hay una nota de Lerner en ámbito financiero muy interesante que salió claro. Entonces, ¿vos sabés cómo viene la ropa usada? En fardos de... Claro, compro 5 toneladas, ni sabés lo que comprar. Después agarrás y dices, esto sirve, no sirve. Pero, el 40% dice que se tira la basura. Claro, pero no importa, pero si lo compras a 2 pesos con 50, literalmente. Y entonces va desplazando, y entonces decís, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, esto es un shock.
en cualquier otra economía del mundo, esto es un shock. Y es un shock negativo. Sí. Y es un shock negativo que te lleva a una crisis. Es una crisis social, es una crisis laboral. Ahí voy. Ahora bien, ¿cómo va a reaccionar la sociedad? No sé. Ahora, ¿y cómo reaccionan los medios, todos? Bueno, obviamente minimizándolo. Ahí voy a dos preguntas. No, voy a una primera pregunta y voy a una comentario, reflexión de una conversación que tuve con gente del gobierno y que se repite, ¿sí? Creo que lo hablamos hace tiempo también, volví a charlar en estos días. En esta historia, bueno, el modelo es otro, ¿sí? Y el modelo a tal punto es otro, según digo la descripción de los propios integrantes del gobierno, que va a haber sectores que van a perder. Y cuando ponen sectores para perder, pierden a los sectores que están cerrando, que están perdiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún razonamiento de pensar que en algún momento, por ejemplo, reactivar. El otro día hablaba con alguien justamente por el tema del sector textil, que es muy intensivo en la generación y en la mano de obra. Bueno, no, dice, no están los planes, no hay planes, no va a haber... Después, contás un montón de contradicciones, pero decía, no va a haber políticas sectoriales y eso está. Entonces vamos a tener un sistema... que directamente va a haber sectores que pierden, que son sectores que tuvieron la industria local, posiblemente pymes, industrial y demás, que tienen la discusión de que pierden también porque no son competitivos, por distintos motivos no serán competitivos, en buena medida, porque ha sido una economía que estuvo bastante tiempo cerrada, que también es una discusión que creo que está para darse, pero después hay un fenómeno que ahí es cuando uno empieza a preguntarse el proceso, cómo se comporta, porque ¿por qué la sociedad podría salir indemne ante una pérdida permanente de puestos de trabajo? ¿Por qué la sociedad podría salir indemne? La sociedad, hablando como una cosa global, de el deterioro de la capacidad de consumo. Posiblemente haya un sector reducido que siga viajando, que siga gastando y teniendo vidas muy cómodas, pero hay un sector, y ese sector va a estar básicamente enfocado en los conurbanos, no solo en el Gran Buenos Aires, en los conurbanos en sí, que son territorios que han funcionado con algún nivel de industrialización micro, posiblemente, y pequeña. Déjame que te tire una hipótesis que hay que ver si se comprueba, simplemente hipótesis. Del mismo modo que hay un momento de saturación, cansancio o resignación en el mundo empresarial, y dice, mira, esto va a seguir así, entonces yo cambio, y en la sociedad también pasa un momento así, que dice, bueno, yo cambio, está bien, yo aposté a Milei, trabajadores metalúrgicos que ahora fueron despedidos, antes igual votaron a Milei, en el 23 y en el 25, porque bueno, pensaban que era el cambio, que no te iba a tocar, porque hay un elemento que en general, no digo todos, en general los economistas e incluso el mundo político, si llamarlo liberal, ortodoxo, aperturista, no toma en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de Whirlpool, pongo Whirlpool, en realidad ahora bajó 200, pero ya había bajado otros 200, pero digamos 300 familias, ¿no? Entonces inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Uy, son 300 familias que dejan de tener su ingreso. Pero no es solamente ahí, porque esto irradia. Claro. Estas 300 familias, ¿qué es lo que pasa? En Pilar. Entonces van a consumir menos, ¿dónde? En el radio de Pilar, o sea, alquilan, en la parte, consumen en el comercio, Irradiamos un poco más. Este comercio y estos servicios pagan impuestos. Sí. Por consiguiente, el municipio cobra menos impuestos, la provincia cobra menos impuestos, la nación cobra menos impuestos. Lo que yo quiero decir es que no es simplemente, que si hay sectores que no son competitivos, sectores que no son dinámicos, bueno, viene la destrucción creativa, entonces, bueno, se cae la planta de Whirlpool y entonces vendrán después las empresas de economía del conocimiento, software, pero lo que también se cae es los proveedores vinculados con
Whirlpool. Digo Whirlpool, lo pongo como claro, ejemplo, es pero una cualquiera línea. de las 10, 20, 30 o 50 Es una cadena. empresas. Entonces, se caen los proveedores. Se caen los proveedores del mismo modo. Entonces, ¿qué va a pasar con los proveedores? Bueno, baja su actividad económica, algunos bajan el personal y empieza a irradiar del mismo modo que yo te mencioné. Pero no solamente eso. Después se pierde capacidades de la gente que estaba trabajando ahí, por ejemplo, ingenieros, en innovación, de desarrollo. ¿Te das cuenta? No es solamente decir, bueno, se perdieron 300 puestos de trabajo, que es dramático, sino todo, la palabra, ecosistema vinculado a la dinámica económica. Cuando yo lo escucho a Milei, o escucho a los que lo rodean a Milei, a los libertarios, a los economistas, como ignorando lo que significa este ecosistema o este encadenamiento, digo, pero escúchame, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que no entienden de cómo funciona la economía? ¿Qué es lo que aprendieron o no aprendieron de cómo funciona la economía? ¿Qué piensan que va a pasar en Pilar, por ejemplo? ¿Qué es lo que piensa el intendente de Pilar? ¿Qué es lo que piensa? Que no se escuchó, ni sé quién es, porque yo estoy diciendo el intendente de Pilar y... Achával. Bueno, no lo conozco, no sé. Sí, del peronismo es. Achával, del peronismo. Bueno, o cualquier otro, o el de Venado Tuerto. El que sea. Digo, ¿pero qué piensan que es lo que va a pasar? Los de Rosario, los gobernadores. Cuando me dijiste lo de la recaudación, me fui a buscar un mensaje que había tenido hace unos días con un gobernador que me había mandado el dato del 9% de la caída de la recaudación en noviembre. ¿Provincial o la...? No, nacional. Sí, la nacional, claro. Derrama, sí. Que fue hace una semana. Sí, no, ayer salió. Sale siempre el primero. Bueno, fue hace una semana. ¿Qué? No importa. Fue hace unos días y me manda el mensaje y me cuenta eso y me dice, mira, te lo voy a leer porque me manda esas capturas y me dice, durísimo será pagar aguinaldo en muchas provincias y municipios, ni hablar. Habrá cuotas seguro. Y bueno, ahí lo tenés. Pero cae la recaudación nacional, la provincial y la municipal es la primera que cae, la municipal porque la tasa es el tipo que lo que primero se deja de pagar. Se estaban cayendo, se estaba deteriorando muchas provincias pidiendo deuda, Río Negro, hasta llegó a plantearlo no en esos términos, pero lo dio a entender, porque pagó 760 millones de dólares Kicillof de bonos de deuda que tenía, que fue la deuda dolarizada en la época de Vidal. Eso fue un agujero para las cuentas de la provincia y estaba ajustado con el tema del pago de aguinaldo y sueldos a fin de año. Pero es así funciona, esa es la dinámica. Tenés los círculos viciosos, los círculos virtuosos. Esto es un círculo vicioso de deterioro sociolaboral y productivo, de destrucción del entramado productivo. Y esto es el shock negativo después de las elecciones. Por eso me parece importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque si no, hay un sesgo, donde me incluyo, de pensar la economía argentina exclusivamente en lo financiero, y en lo cambiario, y en la deuda. Cosa que es importante, pero no es lo único. Esto es lo que pasa. Esto no es lo único. En cualquier país, si vos tenés desde el 27 de octubre hasta la fecha la sucesión de despidos, de caídas de empresas, todo agarras y es como que se produce una parálisis hasta política. Los políticos dicen, che, viejo, ¿qué hacemos? Porque esto se nos va a venir todo en contra, van a pensar los políticos. Che, en los medios, ¿qué es la noticia más importante? Y que, no sé, será, no sé, el Chiquitapia, qué sé yo, pero no es que te cierra una empresa estadounidense, remarcamos, empresa estadounidense, después de que se firmó un acuerdo, todo, que hay que ver si se firma el acuerdo, siempre se posterga, pero bueno, no importa, estadounidense que dice, yo de Argentina invertí 56 millones de dólares, bueno, no importa. Me voy.
¿Por qué? Porque bueno, lo voy a traer de Brasil o de China. ¿Entendés? A mí me parece que no es menor, y por eso lo traigo el tema para remarcarlo, porque hay que analizar mucho con el tema económico. La primera pregunta siempre que me hacen es ¿qué va a pasar con el dólar? Digo, mira, escúchame, ¿qué es lo que va a pasar con la economía? Claro. Tenés que pensar la economía en su totalidad, donde tenés que ver que esto es una pendiente independiente, más allá que, bueno, veas que hidrocarburos te sube, que minería te sube, que el sector financiero puede estar mejor, peor, pero está ahí el sector financiero, pero todo el resto es una destrucción fenomenal. Es una destrucción fenomenal, es una destrucción de ese entramado productivo que es difícil después de construir. Y para cerrar esta parte, y se puede seguir, no, es un loop interminable la Argentina. No, te digo que para cualquiera, bueno, depende de la edad que tenga. Repite. Claro, algunos que puedan tener 20 años, le importa tres carajos, dice la primera vez, el primer operario, la primera vez que me despidieron. Pero a ese primer operario es que tiene que preguntarle qué es lo que le pasó al abuelo con Martínez de Oz, le tiene que preguntar a su padre qué le pasó en la década del 90, a su hermano mayor qué le pasó con Macri y ahora qué le pasa a él, digamos. Hago así como una cuestión, una figura. Está muy bien. Algo para verlo, porque no encontrás otro país que tenga estos vaivenes de industrialización, de desindustrialización. Por eso tiene una gran capacidad de adaptación el empresario nacional, que rápidamente dice, che, pero ¿qué hacemos? Bueno, ahora soy importador. Y después, y bueno, depende, el incentivo que tiene, bueno, vuelvo a producir acá. Y así va y viene, porque los incentivos son muy importantes en la política económica. Y si ese incentivo te está diciendo, bueno, te conviene importar, importás. El único incentivo, que también es un poco indirecto, que me lo planteaba el otro día un dirigente, era una apuesta que con crédito, ¿sí?, haya algún nivel de reactivación de la construcción. Con créditos que deberían ocurrir, que todavía tampoco están ocurriendo. Pero es válido en el laboratorio. El crédito, en general, en las sociedades capitalistas, en las desarrolladas, sí, acá el crédito está bueno, un nivel de mora monumental. Claro, pero con una tasa baja, una tasa que más o menos está. Pero si vos tenés pisado los salarios, tasas de interés reales positivas y no tenés una perspectiva de que podés tener una mejora de ingreso, sacá el crédito. Y además, que esto lo hablamos, que la mora creció. ¿Y por qué creció? Bueno, porque se va agotando los canales de endeudamiento que los tuviste durante los 2 primeros años. Por eso yo hago un corte importante. Los 2 primeros años, y bueno, yo me endeudo, qué sé yo, así mantengo mi nivel de consumo. Va a cambiar, puede cambiar, puede mejorar. Pero después dice, bueno, ya está, claro, ya está. Si no tengo más margen y los precios siguen subiendo, los servicios siguen subiendo, entonces ahí va a empezar a haber ruidos. Esto es lo que me imagino en un año que va a ser favorable para el gobierno del 2026, porque no tiene elecciones. Y entonces, si sabe administrar, digamos, ese 2026, digamos, no es que va a tener una cuestión de agobio, pero el shock negativo lo tuviste después de las elecciones. Señor, muy bien, muchas gracias. Ibáñez Zayat. Nos vemos. Hasta la próxima. Días.